La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Segunda Reyes, capítulo 8. Saludos, estimado oyente. Dios gobierna en su creación por medio de su providencia y también por medio de su palabra. Y a pesar de la maldad de los reyes y del pecado del pueblo, Dios sigue teniendo el control de la historia, y es algo que podemos ver en este pasaje. Un primer aspecto para meditar es el de la providencia de Dios. El Señor no es un espectador de la historia, sino que es Dios quien dirige y controla toda la historia. En el versículo 1 se menciona que Jehová había llamado hambre. ¿Qué significa esto? Habría hambre en la tierra y esto fue determinado por el Señor. Dios tiene el poder para usar cualquier medio necesario en su creación para cumplir sus propósitos. Y al mismo tiempo, vemos que por medio de su palabra advierte a la mujer cómo debía prepararse para aquella situación. Esto debe llevarnos a meditar que las situaciones que atravesamos en nuestra vida, todas están bajo el control providencial del Señor. Sean momentos de aflicción o de quietud, sean tiempos de abundancia o escasez, pero que el Señor no ha dejado sin guía a los suyos para atravesar estos sucesos. Tristemente, muchos, a diferencia de la mujer tsunamita, no escuchamos ni obedecemos la voz del Señor que nos previene. Pero también, en estos primeros versos, se nos muestra que Dios tiene un propósito con todas las cosas que hace y permite. Esta mujer debía testificar ante el rey sobre el gran poder de Dios, pero para esto vemos que pasaron 7 años. Por lo tanto, mi querido oyente, es muy probable que hayan situaciones que estés atravesando y que en este momento no comprendas el propósito que Dios tenga con aquello. Pero una responsabilidad tenemos: mantenernos fieles y obedientes al Señor. En segundo lugar, en este capítulo, el autor vuelve a llevarnos al reino de Judá. Y vemos que así como en Israel veíamos a reyes haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, la situación es similar en Judá. Incluso en este pasaje se remarca que la razón de la no destrucción de Judá es la fidelidad de Dios a su palabra. Estimados oyentes, esta fidelidad a su palabra es la fidelidad a aquella promesa del linaje de David. Dios no quebrantaría su promesa de Cristo, incluso a pesar del pecado de los reyes. El plan de Dios nunca depende o descansa en la fidelidad de los hombres, sino en la certeza de que fiel es el que prometió. El autor a los Hebreos remarca que aquella inmutabilidad de su consejo hace que sea imposible que Dios mienta, y esto debe traer fortísimo consuelo y esperanza. Por lo tanto, recuerda que sea lo que sea que estés atravesando, Dios está al control de todo, y acude a su palabra para encontrar guía y también consuelo. Descansa en la fidelidad de Dios, su inmutabilidad, y que Dios fortalezca, consuele tu vida en la gran esperanza que tenemos en Cristo. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.